Ayer nos quedamos, si me ayudan, reglas, ya vimos eso. ¿Dónde nos quedamos? Ay, señor. Abogada, Dígame, mi amor. fíjese que una consulta. Ayer estaba viendo mis apuntes y le faltó explicarnos lo del pacto comisorio. Ah, es que no Solo, hemos llegado. Es que no hemos llegado todavía. No hemos bueno, y que llegado. solo nos había Sí. dicho que se regulaba Ok, en el amor. Código de Entonces Comercio. vimos, ok. Muchísimas gracias, abogada. Entonces estamos en Abogada, la resolución. Dígame, mi amor, dígame. yo me quedé con dudas sobre la acción rescisoria. Eh, Va- no sé, Ajá, te quedaste con duda con la acción rescisoria. ¿Y por qué no preguntaste cuando yo pregunto? ¿Ah? ¿Por qué cuando yo insisto? ¿Entendieron? ¿Comprendieron? Y ni siquiera les digo entendieron, comprendieron, sino que les digo, me di a entender. ¿Ok? Siempre pregunte en el momento para que no pierda, que yo estoy aquí para enseñarle, ¿ok? No dude ni tenga temor. Aquí no hay preguntas tontas ni preguntas irracionales, Kevin, ¿ok? Aquí todas las preguntas son importantes porque estamos aprendiendo. Ok, cuando yo hablo de la acción rescisoria y de la acción resolutoria, les dije que no es lo mismo acción rescisoria que acción resolutoria, que cuando tú le pides a un juez que resuelva un contrato, le estás pidiendo que lo dé sin valor y efecto. Cuando tú le pides a un juez que se rescinda un contrato, le estás invocándole nulidad, y esta nulidad puede ser absoluta o puede ser relativa. Entonces, el código confunde, esto es importantísimo, no te imaginas cuánto. El código confunde estos dos términos, ¿ok? El código habla a veces de rescisión, a veces de resolución, y al final no sabes de qué está hablando. Pero lo más importante, que te lo puedo decir con pleno conocimiento de causa, porque he sido abogada y soy abogada de tribunales, el juez te va a decretar la resolución donde haya incumplimiento. Uno le pide al juez resolución donde hay incumplimiento, pero uno le pide a un juez rescisión cuando invoca nulidad. La nulidad se funda en un vicio que originalmente produce la ineficacia del contrato. Por ejemplo, un vicio de un contrato, el consentimiento, ¿ok? Entonces, sin embargo, la acción de resolución se basa en el incumplimiento de uno de los contratos. Haces un contrato de compraventa y un contrato, una obligación de dar, alguien te va a hacer una casa y no te cumple, ¿qué es lo que le vas a pedir al juez? ¿O qué vas a pedir, qué vas a poner dentro del contenido del contrato? La resolución, no vayas a pedir la rescisión. La acción de nulidad absoluta, por ejemplo, supone siempre un contrato nulo. Sin embargo, la acción de resolución supone un contrato válido. Cuando tú le dices al juez que rescinda, le estás diciendo que deja sin valor. Los dos tienen el mismo efecto, dejar sin valor y efecto el contrato, pero cuando le dices tú que rescinda, le estás diciendo, su señoría, ni siquiera ese tribunal debe de tomar en cuenta ese contrato porque está viciado de nulidad. Y el tribunal te declara la nulidad, es como que si nunca hubiese existido ese contrato, a contrario censo. Cuando tú le solicitas al tribunal la resolución del contrato, le estás hablando de un contrato válido. Eso es importante, abogado. Ambas acciones son incompatibles. ¿Qué quiere decir? Que en la demanda de resolución, abogado, usted no puede pedir la nulidad del contrato. Que se resuelva y que se anule el contrato, por favor. No vaya a hacer eso. No vaya a hacer eso. Ambas acciones son incompatibles. En la demanda de resolución no se puede pedir la nulidad del contrato. ¿Por qué? Porque se resuelve lo que es válido y se anula lo que originalmente es ineficaz. ¿Me doy a entender, abogado Kevin? sí, abogado, me Abogado. queda clara. Gracias. Ok, ok, muy bien. Ahora nos vamos a la acción resolutoria y los terceros. Miren, los efectos de la acción resolutoria cuando es declarada judicialmente, recuerden siempre esto, no alcanza a terceras personas que de buena fe han adquirido las cosas que fueron objeto de un juicio de resolución.
¿Dónde lo dice eso? Lo reza en el artículo 1601. Este artículo ya lo leímos. La acción de resolución no afecta a terceras personas que hayan adquirido las cosas de buena fe. Tampoco se entiende, cuando digo tercero, yo tengo una cosa, objeto de una obligación, se la vendo a Kevin, Kevin se la vende se la vende a Anadeli. Ok, yo soy la primera poseedora, Kevin es el segundo, el tercero es Anadeli. Anadeli lo compró creyendo que lo había adquirido de buena fe de Kevin, y Kevin compró, resulta que yo no había adquirido ese predio, sino que lo había invadido y había adquirido documentos incorrectos. Entonces vengo yo y le vendo a Kevin, pero entonces vengo yo y quiero ejercer la acción contra Anadeli. No puedo. ¿Por qué? Porque Anadeli es la poseedora, es la tercera poseedora de buena fe. Y la buena fe se presume, la mala fe se prueba. Y para probar la mala fe es uno de los juicios más delicados en los tribunales de la República, pero se ganan cuando se prueban bien. Entonces, esas terceras personas de mala fe, de buena fe, no se puede ejercer la acción resolutoria. ¿Por qué? Porque lo dice el artículo 1601. Acuérdense que a veces el código usa rescisoria o resolutoria. Tampoco se entienden estos efectos a los terceros de mala fe. ¿Cuándo? Cuando el acreedor ha dejado que el derecho de acción prescriba. Entonces, cuando ha dejado transcurrir 4 años sin ejercitar contra el tercero la acción rescisoria. Anadeli está en posesión del predio, de la casa, de lo que sea, el objeto del contrato, está en posesión, y a los 5 años vengo y digo, pero si esa casa es mía, ¿cómo va a ser que esa señora, pues, si quien me hurtó esta casa es Kevin? Voy a ejercer la acción de reivindicación, que se me reivindique mi derecho real de dominio de propiedad. Entonces voy a los tribunales. Ya son 5 años. ¿Y qué me va a decir la ley? No, Nelly Canelo prescribió su derecho. Los plazos prescriben irrevocablemente. Cuidado con los plazos. Hay un montón de abogados que pierden juicios por no estar pendientes de los plazos. ¿Dónde está eso? En el artículo 1593 del mismo código. Tampoco se puede ejercer la acción rescisoria ni la resolutoria contra los terceros de buena fe que hayan inscrito los títulos de sus respectivos derechos en el registro de la propiedad. ¿Dónde lo dice eso? Lo establece el artículo 2347 de la misma norma civil. 2347. No se puede ejercer ni la acción rescisoria ni la acción resolutoria contra los terceros de buena fe que hayan inscrito los títulos de sus respectivos derechos en el registro de la propiedad según el artículo 2347. ¿Qué pasa con el acreedor perjudicado y titular de la acción resolutoria? Tendrá que ser resarcido por el deudor. ¿Con qué? Con la indemnización de daños y perjuicios que le concede el párrafo tercero del artículo 1386. Esa es la acción resolutoria y los terceros. Acuérdense, la buena fe, los poseedores de buena fe es los que han adquirido las cosas de buena fe y también los que han hecho sus respectivas inscripciones en el Instituto de la Propiedad. Y los de mala fe, aún de mala fe, aunque sean de mala fe, no se puede ejercer la acción rescisoria o resolutoria si se ha dejado, porque la acción se purga a los 4 años. Si se ha dejado transcurrir el derecho de acción para pedir la acción rescisoria y resolutoria, que es 4 años, al 4 años un día le ejerces, te la declaras sin lugar. ¿Por qué? Porque no tenés el derecho, no, porque dejaste prescribir el plazo por prescripción de la acción. ¿Está bien? ¿Está bien explicado? ¿Hay alguna duda? Ok. Nuestro Código Civil, en su artículo 1386, dice: para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. ¿Qué se entiende en este artículo 1386, párrafo 1? La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en la recíproca
para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. ¿Qué se entiende por esto? Se entiende que si el deudor cumple parcialmente la obligación, siempre hay incumplimiento. Miren, la ley en nuestra legislación considera que para que se extinga la obligación, el cumplimiento tiene que ser total. ¿Ok? Entonces, el artículo 1386, en esto, para el caso de que uno de los obligados no cumpliera lo que le incumbe, se entiende que si el deudor cumple parcialmente la obligación, siempre hay incumplimiento de su parte. Por ejemplo, si yo compro un seguro y solo me dan el recibo del seguro por el valor de la prima, pero después de suscrito el contrato no me entregan la póliza, yo puedo perfectamente solicitar que se resuelva ese contrato de seguro. ¿Por qué? Porque hay incumplimiento. ¿Qué tipo de incumplimiento? Incumplimiento parcial. ¿Ok? Entonces, así también, si, por ejemplo, si yo compro un predio y quedo debiendo parte del precio e incurro en mora, ¿qué es lo que dice la ley? Dice al lugar a resolver el contrato y que se cancele la inscripción. Otro ejemplo, si se me vende como libre, por ejemplo, un bien hipotecado, un bien inmueble hipotecado, o un bien grabado con servidumbre, que si yo me hubiera dado cuenta que tenía esa servidumbre, no lo hubiera comprado, entonces, que tenía esos gravámenes, entonces, invocando el artículo 1386, puedo pedir la resolución de la venta. Si me venden, por ejemplo, un negocio sin deuda, y aparece después la municipalidad cobrando mis impuestos anteriores al momento de la celebración del contrato, al lugar la resolución. ¿Me doy a entender? Entonces, sin embargo, tengo que explicarles que hay muchas legislaciones que opinan que no es necesario que el cumplimiento de una de las partes sea total. Por ejemplo, la jurisprudencia francesa. Fíjense que en Francia se presentó un caso. Se vendió una máquina y la máquina no llevaba la chimenea. El comprador pidió en los tribunales la resolución del contrato, alegando que no se le había entregado completa la cosa comprada. Los tribunales, en este caso, Francia sí acepta en Francia sí, porque en este caso los tribunales declararon al lugar la resolución del contrato. Francia sí tiene, es el código napoleónico, sí, de donde nosotros venimos. Ellos sí consideran que el cumplimiento del contrato tiene que ser total. Si el cumplimiento del contrato no es total, entonces hay incumplimiento, pero esto no está escrito en piedra. Hay muchas otras legislaciones y hay muchos juristas que opinan que no es necesario el incumplimiento total de una de las partes. En nuestra legislación, si no se cumple totalmente el contrato, hay incumplimiento. Pregunta. Abogada. Muchas gracias, abogada, por preguntar. Mi duda más que todo es con un caso, o sea, a un familiar hace poco compró un carro. Ella le hicieron todos los papeleos, normal, o sea, como que el carro estaba pues sin deuda ni nada. Ella andaba trabajando fuera, o sea, utilizaba su carro para trabajar en la calle, por decirlo de una forma. Y donde compraron el carro, se los compraron a estas instituciones donde venden carros, o sea, ¿cómo se? Autolotes, los autolotes. Un autolote, exacto, perdón, un autolote. Entonces, la persona que había comprado dicho carro no lo había terminado de pagar y a ella se lo vendieron sin decirle que no había sido pagado en su totalidad el carro. Entonces el carro se lo quitaron sin darle explicaciones y ella a la persona que se lo compró ya lo había pagado. Entonces ella podría aplicar pues sí, podría aplicar la resolución del contrato. Le podría decir, pues me devuelves mi dinero. Me devuelves mi dinero porque tú me mentiste. ¿Y por qué? Porque tu cumplimiento no fue total. Te pagué el carro,
pero a mí me quitaron el carro, ¿ok? Y Porque le dicen que tú no has ocultaron. pagado. Entonces, al lugar la resolución del contrato. Ah, ok. Gracias, abogada. A la orden, amor. Mari Zavala. Mari, ¿tenés alguna pregunta? Yo era la que le estaba haciendo la pregunta. Ah, ya. Ok, Mari. Muchas gracias, mi amor. ¿Me di a entender? Sí, Juan. Ok. Entonces, O contéstenme cuando yo les pregunto. Miren, ustedes se imaginan a mi edad estar al frente de una pantalla después de haber estado 20 y pico de años, 25 años sobre 26, dando clases presenciales y verlos a ustedes de manera estática en una pantalla. Es bastante difícil porque yo siempre he sido muy, ¿cómo decirles? O sea, es difícil, por eso cuando les pregunto, por lo menos el silencio, yo no sé si es un consentimiento tácito o es que no entienden nada. Pero les voy a contar algo, buena noticia para ustedes. Este es el grupo que lleva las mejores notas. Ustedes sacaron excelentes notas y eso a mí me llena de una gran satisfacción. Excelentes notas, 80, 85, mis respetos. Eso significa que están comprendiendo. Entonces, cuando les pregunto, ¿comprendieron? ¿Me doy a entender? Y no me contestan, me pongo triste. Vamos al tercer elemento. Ok. Acuérdense ustedes que dijimos que se distinguen 3 casos de la condición resolutoria. Y explicamos condición resolutoria expresa, condición resolutoria tácita o subentendida, y ahora vamos a lo que se llama el pacto comisorio. ¿Qué es el pacto comisorio? El pacto comisorio, les dije también que el pacto comisorio no estaba sistematizado en el código en forma ordenada en el código de familia, que donde estaba bien establecido el pacto comisorio es en el código de comercio. Pero atención, si bien es cierto, no está de forma sistematizada en el código de familia, también es cierto que no podemos obviar que el pacto comisorio lo contiene el código civil, código de familia, el código civil. ¿Qué es el pacto comisorio? Es un acuerdo adicional, escriban por favor. Es un acuerdo adicional por el cual uno o cada uno de los contratantes, es el acuerdo adicional por el cual uno o cada uno de los contratantes se reserva el derecho de dar por resuelto el contrato si una de las partes no cumple con lo pactado. Es un acuerdo adicional por el cual uno o cada uno de los contratantes se reserva el derecho de dar por resuelto el contrato si uno de las partes no cumple con lo pactado. Eso es pacto comisorio. Ya les dije, el código no regula sistemáticamente el pacto comisorio, pero tampoco lo niega. De ahí que si las partes acuerdan que se resuelva de pleno derecho, si las partes acuerdan que se resuelva de pleno derecho el contrato, para el caso de que una de las partes no cumpla lo pactado, el pacto vale. ¿Por qué? Porque no se opone ni al derecho, ni al orden público, ni a la moral. Al contrario, del contexto del artículo 1663 de dicho código, se deduce que es permitido el pacto comisorio. ¿Cómo reza el artículo 1663 del Código Civil? En la venta de bienes inmuebles, aun cuando se hubiera estipulado que por falta de pago del precio en el tiempo convenido, tendrá en la venta de bienes inmuebles, aun cuando se hubiera estipulado que por falta de pago del precio en el tiempo convenido, tendrá lugar de pleno derecho la resolución del contrato y continúa. Quiere decir que en nuestro Código Civil hay pacto comisorio. El artículo 1664 también ratifica la vigencia del pacto comisorio en materia civil cuando reza:
respecto de los bienes muebles, la resolución de la venta tendrá lugar de pleno derecho en interés del vendedor cuando el comprador, antes de vencer el término fijado para la entrega de la cosa, no se haya presentado a recibirla o presentándose no haya ofrecido al mismo tiempo el precio, salvo que para el pago de este se hubiera pactado mayor dilación. Si ustedes ven, el 1663, el 1664 ratifican el pacto comisorio en materia civil. Ahora, ¿qué se entiende? Y ya lo he dicho hasta la saciedad, pero lo voy a repetir. ¿Qué se entiende de pleno derecho? Esta frase significa que sin necesidad de un fallo judicial que declare la resolución, las partes pueden dar por resuelto el contrato sin más trámite en el acto. ¿Me doy a entender? Sin necesidad de un fallo judicial que declare la resolución, las partes pueden dar por resuelto el contrato sin más trámite. ¿Se fijan? Cuando ustedes lean un contrato y digan, este contrato se resolverá de pleno derecho, ya ustedes dicen, no vamos a ir a los tribunales. Esto cualquiera de las dos partes lo da por resuelto. Entonces, entonces con solo que una de ellas le comunique a la otra que ha dado por resuelto el contrato, ¿qué se debe de entender? Se entiende que el contratante perjudicado declara su intención de darlo por terminado. ¿Me doy a entender? Sí, Sí, abogado. abogada. Sí, Ok. abogada. Sí, Ahora abogado. vamos a ver el pacto comisorio en el Código de Comercio. Miren, en el Código de Comercio, ¿ok? El artículo 749 del Código de Comercio, no Código Civil, Código de Comercio. Los contratantes pueden convenir expresamente que el contrato se resuelva en el caso de que alguna obligación no sea cumplida con las modalidades señaladas. ¿Ven qué es eso? Pacto comisorio. Los contratantes, y se pueden convenir expresamente, debe de ir de manera expresa en el contrato. Que el contrato se resuelva en el caso de que alguna obligación no sea cumplida con las modalidades señaladas. En este supuesto, dice, la resolución de pleno derecho se producirá cuando la parte interesada comunique a la otra su decisión de hacer valer el pacto resolutorio. ¿Ven ustedes? En este supuesto, reza en el segundo párrafo al 749, la resolución de pleno derecho se producirá cuando la parte interesada comunique a la otra su decisión de hacer valer el pacto resolutorio. No el pacto comisorio, sino el pacto resolutorio, pero el pacto comisorio es la resolución entonces es la resolución del contrato. ¿Qué se desprende de este artículo? Que para que valga la resolución de pleno derecho, es preciso que conste expresamente en el contrato. Y aparte de eso, que la parte interesada comunique a la otra su decisión de hacer valer el pacto resolutorio. O sea, esto significa, le está diciendo a la otra parte que está decidido a tener por resuelto de pleno derecho, sin más trámite, el contrato. Se ha dicho, algunos abogados, pongan atención porque estas objeciones las van a encontrar en los tribunales. Algunos abogados han dicho que el pacto resolutorio se tiene que hacer valer en los tribunales. Y eso es inexacto. ¿Por qué? Porque la frase de pleno derecho excluye la decisión judicial. La frase de pleno derecho excluye la decisión judicial. Así, si así no fuera la resolución de pleno derecho, pues ¿para qué va a servir, verdad? Pues si dependiera de una sentencia, la resolución ya no sería acción resolutoria, sino que sería una resolución judicial y no sería de pleno derecho. En el pacto resolutorio es la ley del contrato, la que opera automáticamente.
Eso es lo que opera en el pacto resolutorio, la ley del contrato, la voluntad de las partes. Las partes pactaron que si alguna de las partes no cumple, se va a resolver el contrato de pleno derecho y ya están claros que aquí no van a ir a los tribunales porque la ley del contrato es la voluntad de las partes. El artículo 749, en su párrafo segundo, del Código de Comercio, borra toda duda al decir que la resolución de pleno derecho se producirá cuando la parte interesada comunique a la otra su decisión de hacer valer el pacto resolutorio. ¿Qué significa eso? Significa que no es necesaria la sentencia judicial para que se produzca la resolución de pleno derecho. ¿Por qué? Porque este artículo dispone que ella se produce ¿cuándo? Desde que el interesado, permítanme un segundo. No puedo dar clases, están mis jardineros y no puedo dar clases si no estoy en silencio total. Entonces, este artículo 749, cuando reza, cuando les digo que borra toda duda, el decir que la resolución de pleno derecho se producirá cuando la parte interesada comunique a la otra su decisión de hacer valer el pacto resolutorio, lo que significa que no es necesaria la sentencia judicial para que se produzca la resolución de pleno derecho. ¿Por qué? Porque este artículo dispone que se produce desde que el interesado comunica a la otra la referida decisión. ¿Esto qué es? Esto es la resolución de pleno derecho. Es decir, que la resolución de pleno derecho opera extrajudicialmente. Ahora, ¿qué situaciones se pueden encontrar ustedes en el ejercicio de su profesión? Si la parte que no cumplió recurre a los juzgados objetando la resolución, ¿qué es lo que le va a dar al juez? ¿Qué es lo que va a hacer el juez? El juez le dará curso a la impugnación. ¿Y a qué se va a limitar el juez? Se va a limitar a comprobar si la resolución se hizo de acuerdo a lo pactado. Y si encuentra que se hizo de acuerdo a lo pactado, porque ahí está de manera expresa el pacto comisorio, entonces el juez va a desestimar la demanda o la anulará si fue mal hecha, ¿verdad? ¿Me doy a entender? Entonces, eso es el pacto comisorio. Preguntas. Abogada, yo levanté la mano. Mario, dime. Pero ¿por qué dice que esto tiende a crear confusión en algunos abogados donde dicen que esto se resuelve tribunalmente cuando muy claramente lo estipula que no será así? Es decir, ¿en qué se basan ellos? Ah, bueno, pues en un país con tanta corrupción, ¿en qué crees que se basa, Mario? La ignorancia de los demás, quizá, no sé. Pues en la inmoralidad, Mario, porque vas a encontrar cualquier cantidad de funcionarios públicos que se prestan y que pueden decir, no, esto no es así. Por eso es importante que lo aprendas bien, porque tú se lo puedes alegar al juez y tú se lo puedes probar. Y si la perdes en la primera, la ganas en apelación, casación o amparo. Pero el pacto comisorio es la ley del contrato, el acuerdo entre las partes, porque va a venir un juez a decirte ese pacto comisorio no existe, lo va a decir usted, porque ese pacto comisorio tiene que, entonces no es pacto comisorio, porque hay una resolución judicial. El pacto comisorio es que las partes se ponen de acuerdo y resuelven una determinada situación por incumplimiento de la obligación. ¿Me doy a entender, Mario? Sí, entendido. Ok, y por eso les digo que se pueden encontrar abogados que les digan, no, eso se tiene que resolver judicialmente. La vez pasada había un juicio de conciliación y arbitraje donde una firma de pesos pesados, ¿verdad? Estudiosos los muchachos. Y dijeron que no se podía resolver el contrato. Era un contrato de distribución exclusivo, de exclusividad, que la empresa que no cabía la resolución. Y había una cláusula resolutoria de pleno derecho. Y una de las partes incumplió y se comprobó el incumplimiento.
en el juicio. Y entonces dijo, no, ¿cuál Tribunal de Conciliación y Arbitraje? Eso está precioso, ese tribunal. Ahí hay un pedazo de chicos, miren, especialícense en eso, en arbitraje. Hay un pedazo pero es que son niños sanos los que hay ahí, un manjar de juventud, íntegros esos niños, están desarrollando juicios, pero casi todos doctores en derecho. Entonces, la empresa dijo, no, ¿cuál pacto comisorio? Esto tiene que ir a los tribunales. Se fueron, bueno, yo les di una asesoría legal, pues me pidieron, no fui parte del juicio, me pidieron una asesoría legal, y lo mismito que te acabo de explicar en clase, se lo fundamenté, y luego me fui a la legislación española, y lo mismito. ¿Sabes qué pasó? Se fueron se fueron al tribunal a solicitar nulidad, que se rescindiera, que no se rescindiera el contrato. Pero si no estábamos hablando de nulidad, estábamos hablando de un contrato válido. Y el juez que decretó, el juez le dijo, la cláusula resolutoria de pleno derecho se cumplió, porque lo que ella vio fue que hubo incumplimiento, y al demostrar que el contrato de exclusividad lo había violentado una de las partes, declaró con lugar al lugar la cláusula resolutoria. Entonces, esto es bien importante. Ahora vamos a lo último, acción de cumplimiento. ¿Ok? ¿Qué es esa acción de cumplimiento que nos habla el artículo 1386? Pongan atención a esto. Miren, esto es puro derecho. La acción de cumplimiento que concede el párrafo segundo del artículo 1386 dice, vamos a ir por aquí, la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en el caso de que uno de los obligados no cumpliera lo que le incumbe. Ahora viene el 2. El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o, no dice y, entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación con el resarcimiento de daños y abonos de interés. Ya la jurisdicción española dejó claramente establecido que la indemnización, cuando la ley dice daños y abonos de intereses, equivale a daños y perjuicios, ¿ok? Daño emergente, lucro cesante, con el resarcimiento de daños y abonos de intereses en ambos casos. Punto. También podrá pedir la resolución aún después de haber optado por el cumplimiento cuando esto resultare imposible. ¿Cómo se llama ese segundo párrafo? Se llama acción de cumplimiento. Entonces, la acción de cumplimiento que concede el párrafo segundo del artículo 1386, ¿qué es? Es la facultad que tiene el contratante que cumple, el que cumplió, no el que incumplió. Es la facultad que tiene el contratante que cumple a pedir judicialmente que el otro sea obligado a realizar o a pagar la prestación que por su parte le incumbe. Escriban este concepto de acción de cumplimiento. Acción de cumplimiento, párrafo segundo, 1386. Es la facultad que tiene el contratante que cumple, a pedir judicialmente que el otro sea obligado, a pedir judicialmente que el otro sea obligado a realizar o pagar la prestación que por su parte le incumbe, a realizar o a pagar la prestación que por su parte le incumbe. Entonces, teniendo ya esa conceptualización, el derecho de ejercitar la acción de cumplimiento y la de resolución es alternativo. O sea, esto es que el interesado tiene que escoger, tal como lo dice el artículo, entre exigir el cumplimiento o la resolución del contrato, y en ambos casos con el resarcimiento de daños y perjuicios, en ambos casos. Ponga atención a esto, por favor. Esto le va a venir en el examen, se lo prometo. Sin embargo, escuchen, si el interesado ha optado por la acción de cumplimiento y este cumplimiento resultare imposible,
entonces se puede ejercitar la acción de resolución. ¿Qué significa eso? Que el que opta por la acción de cumplimiento, que se cumpla el contrato, su señoría, se entiende que renuncia a la acción de resolución y viceversa. Si el que pide la resolución del contrato está renunciando al cumplimiento del contrato. Por tanto, abogados, por favor, no puede pedirse en la demanda que en caso de no cumplir el demandado se tenga por resuelto el contrato. No puedes pedir cumplimiento y resolución en una misma demanda. Tampoco puedes presentar las dos demandas a un mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el artículo 1386 te obliga a elegir una. O es la acción de cumplimiento, que se cumpla con el contrato, o es que se resuelva el contrato. Pero es lamentable y vergonzoso cuando yo en una audiencia le digo, su señoría, por el amor de Dios, artículo 1386, ¿qué es lo que está pidiendo? ¿Qué es lo que estás pidiendo? ¿Que se cumpla o estás pidiendo que se resuelva? No, que si no cumple, que resuelva. Pues no lo puedes hacer en un mismo escrito. O pides la resolución, dejar sin valor y efecto el contrato, o pides que se cumpla con el contrato. Son dos cosas totalmente diferentes. Abogado, no vayas a ir a hacer eso a los tribunales, a pedir en la demanda que en caso de no cumplir el demandado se tenga por resuelto el contrato. No puedes hacerlo porque ya el artículo 1386 del Código Civil te obliga como profesional del derecho a asesorar a tus clientes que se tiene que elegir una, o cumplimiento o resolución. ¿Preguntas? Entendido. Muy bien. Abogada, tengo una pregunta. Muchas gracias, Mario. Dime. O sea, usted dice que realmente en un mismo escrito no se puede poner que se resuelva y que se cumpla. Pero si por ejemplo... Mario, Kevin, búscale lógica. Sí, no, espéreme, solo quiero poner un ejemplo. Pero si, por ejemplo, yo elijo que se exija el cumplimiento, pero después de 6 meses yo veo que igual no se va a cumplir, ahí sí puedo pedir resolución del contrato. Ahí me indica, Kevin, que entendiste, que comprendiste. Si tú puedes, o sea, eso no te limita si tú vienes y dices que se cumpla, pero tú ves que no cumple. Entonces, en otra demanda, pides que se resuelva el contrato. Lo que no debes de hacer, abogado Mena, es pedir que se cumpla y si no cumple, que se resuelva el contrato. Eso no se puede pedir en una sola demanda porque el artículo 1386 te dice, puedes escoger cumplimiento del contrato o puedes escoger resolución del contrato. Y en ambos casos, tanto en el cumplimiento del contrato, te dice la ley, puedes pedir indemnización de daños y perjuicios. Y tanto en la resolución del contrato, puedes pedir indemnización de daños y perjuicios. El horror que cometen los abogados, Kevin, es cuando dicen, pidamos que cumple. Si no cumple, que el juez lo resuelva. Vas a quedar en ridículo con el tribunal. Cuidado con eso, ¿ok? ¿Me di a entender? Ok, abogada, gracias. Tengo que terminar con esto, chicos. Tengo que terminar el tema. El plazo judicial. El párrafo tercero del 1386 autoriza al juez a señalar un plazo. Miren, pongan atención a esto. Esto lo va a hacer ganar juicios y hacer bien a los demás. Dice, esto se entiende, no, perdón, el párrafo tercero, ¿de qué artículo es? Sí, el tribunal. 1386. Sí, gracias, amor. El tribunal decretará la resolución que se reclame a no haber causas justificadas que lo autoricen para señalar plazo. Miren qué pedazo de oportunidad tenemos los abogados. Este párrafo tercero autoriza al juez a señalar un plazo antes de decretar la resolución del contrato. ¿Para qué? Para que el demandado pueda cumplir lo que le incumbe. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Chicos, por favor,
Esto no lo estudien para el examen, estudienlo para el ejercicio profesional. ¿Qué significa esto? Que el código no obliga a los tribunales a decretar forzosamente la resolución reclamada. ¿Ok? Sobran causas que pueden haber que justifiquen que el deudor no ha podido realizar la prestación al pie de la letra. ¿Ok? Y mayormente se justifica el plazo si tratándose, por ejemplo, de contratos de prestaciones periódicas, como la venta a plazos. El deudor, y al deudor solo le faltan unos cuantos meses para poder satisfacer, o sea, para que se vence el cumplimiento, para dar por totalmente cumplida la condición. Abogada, es que fíjese que el que me vendió la casa, como no le he podido pagar, me despidieron, abogada, pasó la escoba roja, pasó la escoba azul, pasó ahora la rojo y negro. Abogada, ¿qué puedo hacer? Fíjese que me dejaron sin, dicen que ya no tengo casa. Le voy a decir, parte de culpa es suya por no estudiar. Lo siento, señora. Ahí hay una cláusula resolutoria. Y hay una que dice, el acuerdo entre las partes es ley, señora. Y usted firmó ese contrato. Y ahí dice resolución. Ese contrato dejó sin valor y efecto. Le van a rematar la casa. O perdió el carro. Abogado, por el amor de Dios, si este 1386 autoriza al juez a señalar un plazo antes de la resolución del contrato, cuando usted le dice, su señoría, le suplico, ¿en qué te vas a basar? En el principio de justicia. Por ese principio de justicia que lo faculta como juez a señalar un plazo, le solicito, su señoría, que por favor le dé un poco más de tiempo al señor fulano de tal para que pueda cumplir con su obligación. ¿Tiene la juez que hacerlo? Sí, sí. Es facultad del juez, pero depende cómo se lo pides. Por favor, su señoría, tiene 15 años de estar pagando ese bien. Tiene 20 años de estar pagando ese bien. Le faltan 2 años, su señoría. Que le den facilidades de pago. Alargue el plazo, por favor. Eso lo puede hacer un juez y lo debe de hacer un buen abogado. ¿Ok? Sin embargo, con esto termino. Este principio de justicia por el que se faculta al juez a señalar un plazo, lo niega el Código de Comercio. ¿Y cómo lo niega el Código de Comercio? En el artículo 747. Código de Comercio. ¿Cómo reza ese artículo? Que pedida la resolución, dice, el que incumplió ya no puede dar cumplimiento a su obligación. Eso lo dice el Código de Comercio. Y el artículo 748 siguiente parece atenuar la situación del deudor. Lo cierto es que el plazo queda a voluntad del acreedor. ¿Por qué? Porque la facultad de señalar ese nuevo plazo es un derecho optativo que deja de una u otra manera al deudor bajo el capricho del acreedor. Yo les digo, pueden ser contratos de cualquier clase, pero si veo la oportunidad de poder ayudar a mi poderdante que ha venido a mi oficina y me ha pedido ayuda y veo que una familia completa se está quedando con el único en la calle y que el único bien que ha pagado por años lo va a perder, yo le digo, yo lo primero que invoco es el principio de justicia, su señoría. Si bien es cierto en materia mercantil se niegue ese derecho, pero los derechos, su señoría, acuérdese que la madre de toda la ley, exceptuando la Constitución de la República, es el Código Civil de Honduras. Y nuestros legisladores, su señoría, tomaban en consideración la realidad de nuestro país. Y por ahí no vamos. Hasta aquí nos vamos, muchachitos. ¿Se fijan cuánto están aprendiendo? ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? ¿Se han dado cuenta de cuánto están aprendiendo? Sí, abogada. Y abogada. Y quieren que les diga algo. Dudo que haya un maestro que les enseñe lo que le ha dado de comer en la vida. Yo no he necesitado robar, hurtar, mentir, engañar o estafar a nadie. He ejercido mi profesión con puro estudio. Mujeres,
Diana, María, Yajaira, Doris, Senia, Isis, Sandy, etcétera, Astrid. Por favor, estudie. La mujer, mientras más se prepara y más estudia, más libre es. Los estudios son los que les van a dar la libertad, ¿ok? Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Tenemos clases mañana. Bye, Gracias, bye. abogada.